Maldita suerte. Una mirada crítica de una realidad absurda. Ahí va, viernes 12 de julio. El turista Milei de viaje otra vez por el mundo con la tuya. El presidente argentino aguantó 4 días nomás. Luego de sus días en Brasil con Bolsonaro, Milei se va a pasar el fin de semana a Estados Unidos rodeado de multimillonarios. Tenemos los detalles de los viajes del turista Milei. Spoiler, viaja con la tuya. Como spoiler, como anticipo, te lo digo. Bueno, Milei, de paso, también acusó a un banco de golpista. Bien. Al Banco Macro lo vincula con Sergio Massa, quien acusa de intentar desestabilizar al gobierno. Pero hasta el propio Luis Caputo salió a negar eso, así que ahora te voy a contar ahí esas contradicciones. A Caputo también lo negaron, ¿eh? Salió el Fondo Monetario Internacional a decir, no, papi, conmigo no estás hablando de nada. Yo no sé con quién estás hablando vos. Conmigo no, varones. Pero conmigo no, dijo el Fondo Monetario, diciendo que nada de fondos frescos, ni etcétera, todo eso que viene prometiendo el ministro de Economía. Se disparó el dólar blue, la brecha rosa al 60%, el nivel más alto en lo que va de la gestión de Javier Milei. El INDEC informa hoy la inflación de junio, que marcaría una leve suba en relación a mayo, y se frena la desinflación, como le dicen. La crisis de Milei, paro por tiempo indefinido en 4 plantas de Acindar en Santa Fe. Y sobre los presos por protestar en la Argentina, ayer el gobierno defendió la represión ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, insiste con que hubo un intento de golpe de Estado, etc., mientras la justicia al mismo tiempo liberaba a 2 de las 4 personas que quedaban detenidas. Todo eso en la próxima media hora, 40 minutos, mientras dejan un like, un comentario y arrancamos. El turista Milei viaja de vuelta. El libertario no pudo aguantar más de una semana en la Argentina. Regresó de Brasil este lunes y anoche ya se tomó otro avión rumbo a Estados Unidos. Participará de una cumbre de millonarios vinculados al entretenimiento, a la información, a la tecnología, otra vez sin agenda oficial. Entre los presentes van a estar el CEO de OpenAI, Sam Altman, el de Apple, Tim Cook, el de Spotify, el Jeff Bezos, cofundador de Amazon. O sea, son los millos de verdad, posta. Que va, les encanta escucharlo a Milei, es como que va, vení, a ver, decí tus cositas libertarias. Son divertidas. Ay, vení, contanos cómo querés Qué buen destruir al Estado. espectáculo, ¿no? Sí, ay. Vení, contanos cómo querés destruir al Estado. Ay, qué simpático ese chico despeinado que habla de romper todo y sigue hablando de comunismo. Después no ponen un peso en la Argentina. Pero... Hay algo de la serie de narcotraficantes que llevan al cantante ahí a cantar para los invitados. Ahí, no puede parar nunca de cantar. trae al loco ese, el de... Sí. ¿Cómo es el que? ¿Cómo se llama? El del El país de este, Messi. El de México es. Sí, ese. Que habla español. ¿no? Trae el que habla en español. Sí. Y se divierte, ¿no? Como que llevan un espectáculo. Sí. Se trata de la 5ª aventura del presidente hacia los Estados Unidos. Ya viajó a más estados de Estados Unidos que a provincias argentinas desde que es presidente. Este es el viaje 11 de Milei al exterior en 7 meses. Tiene menos de la mitad de los viajes dentro del país. En Argentina hizo 6 viajes. La aventura del presidente turista por el mundo no termina acá. El próximo viaje de Milei, luego de su regreso a Estados Unidos, será París, Francia, quien pudiera, el 27 de julio, para participar de una jornada de los Juegos Olímpicos. Tuit de Manu Jove. Pasó 39 días en total en el extranjero, Milei. Visitó 9 países distintos, 4 veces Estados Unidos, Suiza, España, Italia 2 veces, Israel, Alemania, República Checa, El Salvador y Brasil. Tuvo 5 reuniones con jefes de Estado, Meloni, Netanyahu, el alemán Olaf Scholz con una reunión así medio al paso, Bukele, el de República Checa cuando fue a recibir uno de esos premios de plástico, y 6 si agregamos el Papa Francisco como jefe de Estado. 4 viajes para disertar en foros económicos o empresariales, 2 viajes para recibir reconocimientos personales, 3 viajes para participar de cumbres partidarias, la CEPAC en Estados Unidos cuando se encontró con Mr. President Donald Trump, Sí. la de Vox en España y de vuelta la CEPAC, la conferencia de líderes conservadores, pero en Brasil con Bolsonaro. 4 viajes en vuelos comerciales, 100 millones de pesos de gasto promedio, 7 viajes en el avión presidencial, 220 millones de gasto promedio por viaje, a lo que podríamos agregar 0 pesos en inversiones. O sea,
no es que viajó, porque viaja mucho, porque está todo el tiempo consiguiendo inversiones, reuniéndose con empresarios, lo escuchan y dicen, sí, vamos todos a invertir en la Argentina. No. Lo escuchan, lo aplauden, les divierte, les parece simpático. Se sacan fotos. El despeinado que habla contra el comunismo, se sacan fotos, pero no ponen un peso en la Argentina. Otro dato, el viaje de Milei y su comitiva a Madrid en mayo, que la embajada argentina calificó de privado, viaje privado, y que provocó la pelea con el gobierno de Pedro Sánchez, el posterior retiro de la embajadora española en Buenos Aires, le costó al Estado argentino al menos 154 millones de pesos, según información oficial que obtuvo Cenital, lo revela una nota de Esteban Raffaele tras la respuesta del gobierno a un pedido de acceso a la información. Recordemos que Milei a España, por ejemplo, fue a presentar su libro, a participar de la convención Viva 24 de Vox, tuvo una reunión así medio al paso que la armaron con empresarios, los empresarios después salieron a respaldar a Pedro Sánchez, pero ese viaje de Milei, su hermana Karina, la presidenta adjunta de la Nación y el resto de la comitiva, tuvo un gasto de 78.212.000 pesos en movilizar el avión de la flota presidencial, el Boeing 757 ARG-01, y el presidente y su delegación también utilizaron 13.600.000 pesos de recursos públicos para hospedarse en el Hotel Hyatt de Madrid. Yo no quiero menos que un Hyatt. Y mira, la verdad, ya que vas a Madrid... Con avión propio, presidencial. ¿A qué va a ir? Airbnb, un departamento en Airbnb, no, es el presidente. Ahora, todo esto con la tuya, y por cierto, si fuera con la nuestra, insisto, a participar de reuniones, cumbres, viajes como presidente argentino, uno diría, bueno, sí, fantástico, acá la que quieras, sos presidente, vas, te reunís, etc. Ahora, son todos viajes personales. Claro. Viajes de él. A cumbres, a recibir premios falopa, a encontrarse con empresarios que les encanta escucharlo, pero que no ponen un peso en la Argentina. Entonces, ahí sí, verdaderamente uno empieza a cuestionar que se la pase permanentemente fuera del país, ¿no? Como canta uno de los nuevos hits de los jingles de gelatina, de la fábrica de jingles de gelatina. Con la tuya. Sí. Con la tuya. Temazo. Con la tuya. El turista Milei viaja de vuelta. Con la tuya. Con la tuya. Felicitaciones al Javo que está metiendo unos viajes, unos viajes son. No, mucha milla, excelente. Bueno, pasemos ahora a las contradicciones de Milei y Caputo. Milei acusó al Banco Macro de golpista y lo vinculó con Sergio Massa, a quien acusan de intentar desestabilizar al gobierno. ¿Se acuerdan? Yo se los conté acá. Era inicialmente una línea muy falopa de los tuiteros libertarios, del Gordo Dan y todos esos que ahora tienen un canal libertario de stream. Luego la adoptó el gobierno con Guillermo Francos, Claro. jefe de gabinete, y ahora a fondo con Milei directamente tratando de golpista a un banco. Fuerte. Ayer, por cierto, Luis Caputo, a la mañana, había intentado bajarle el tono a la denuncia, dijo que el Macro debería haberles avisado, pero que no hay nada raro. Anoche Milei redobló la apuesta con Trebuch en una nueva entrevista en La Nación Más y dijo que juegan para el otro lado, en referencia a Massa. Pero miren, ya el día anterior, en la exposición en la Bolsa de Comercio, Milei apuntó, sin mencionarlo, contra el Banco Macro y sus supuestas intenciones golpistas. Hace unos días ustedes vieron lo que podía causar. Pero dada la fuerte posición que nosotros tenemos en las cuentas del Banco Central y nuestra posición de caja en el Banco Nación, pudimos derrotar a ese banco con intenciones golpistas. Dicho esto... Es muy fuerte, ¿no? El presidente libertario, ¿no? El dios mercado, el que al mercado hay que entregarle la vida, hablando de un banco golpista, ¿no? Tremendo. De un banco golpista porque ejerció una cláusula de un bono que había comprado el banco. Bueno, a ver, según las versiones del gobierno, la decisión del banco que conduce la familia Brito, que claramente es amigo de Massa, eso está claro, de ejecutar los puts, estaría relacionada a la relación que tiene Brito con Massa, no a posicionamiento de mercado del banco, sino a que dijo, bueno, vamos a joder con mi amigo, a hincharle un poco las bolas al gobierno y hacer que el lunes siguiente al anuncio de Caputo aquel viernes a la tarde, que disparó el dólar blue, disparó los financieros, hizo caer acciones, cayeron todo, no fue por la conferencia de prensa de Caputo y Bausili, sino porque Brito y Massa le movieron el mercado al gobierno. ¿Qué son los puts? Es un seguro que ofrece el Banco Central a los bancos para tentarlos a que compren
bonos del Estado. Claro. Es una opción de venta con la que el central se compromete a recomprar esos títulos de deuda adquiridos al precio del cierre del día anterior, y es un mecanismo que se activa en caso de que, por ejemplo, se diera una caída de los precios de esos activos en el mercado, entonces los rescata el central. Los bancos, todos los bancos están llenos de esos mecanismos, de esos puts. Es deuda, en definitiva. Es la garantía que se pueden Sí. ir cuando quieran, básicamente. Bueno, básicamente. Ahora, no necesariamente que el Banco Macro haya hecho ese movimiento significa que atrás de esto esté Massa moviéndole el mercado a Milei, porque si no, como ya hemos dicho, ¿con qué poquito se le mueve a Milei el piso en su propio terreno, en el financiero, en el que es especialista él y Toto Caputo, ¿no? Bueno, por cierto, más allá de si es una teoría conspirativa o una idea medio trasnochada de Milei, más temprano en la mañana, y esto es interesante, el que salió a desmentirlo fue el ministro de Economía. Caputo estuvo con Feynman en Mitre, desmintiendo eso y tratando de calmar un poco el clima. Escucha. Fíjate cómo una cosa de un solo banco generó el ruido que generó, y era un 10% de los famosos puts. ¿Qué banco? Fue el Banco Macro. ¿Y ese es el banco golpista? No lo quiero poner en términos, de eso, porque prefiero no hacer juicio de valor. O sea, creo que se lo dije a uno de los accionistas del banco. Creo que si vas a hacer una cosa así, y más si lo tenías decidido desde el viernes, y se lo deberías haber comunicado al presidente del Banco Central. Porque ¿A quién se lo dijo? ¿A Carballo? Sí, a Ezequiel Carballo. Digo, si el presidente no para de hablar de esto y vos vas a hacer esa movida, ¿Y qué le dijo? Yo creo que correspondía que ese lo hiciera saber. ¿Y qué le dijo? Ellos lo hicieron en realidad en lo que respecta a nosotros, según me dijo, por las buenas razones. Ellos son los que entendieron perfectamente lo que habíamos anunciado. Entonces la decisión de ellos fue: la inflación colapsa, con lo que acaban de anunciar, muere la inflación en Argentina. Nosotros tenemos bonos que ajustan por inflación. Salgamos. Claro, ahí está, bueno. Claro. Cuestión que el Macro no es golpista, sino que salió... Confía tanto en Toto Caputo que dijo, no, tomá los puts. Ahora, eso también es para prestarle atención. Que el ministro de Economía reproduzca en una nota lo que le dicen del banco. No, Toto, es que confiamos tanto en vos que vendimos todo. Y el tipo lo repite. Es tremendo. Pero bueno, la contradicción también ahí, chicos, háblense entre ustedes. Ahora creo que Toto también se va de viaje ahora con Milei a visitar los millonarios. En el viaje charlen. Che, ¿te parece decir que el Macro es golpista? ¿No? Y voy a explicarle ahí un poquito la situación. Claro, bueno, porque acá Toto le bajó el tono. Totalmente. Lo que pasa es que eso fue ayer a la mañana. A la noche, Milei con Trebuch en La Nación siguió en la línea de, no, sí, hay un banco ahí tratando de movernos el piso. Ahora, por cierto, esto más allá de si es cierto o no es cierto y estas cosas, ¿no? Cuestiones de rosca financiera. Si un banco, un solo banco nacional, quisiera jugar un poquito, vamos a suponer que quisiera en algún momento jugarte un poquito políticamente, ¿te hace volar como aquel lunes el dólar blue y caer las acciones, los Wall Street y qué sé yo? Está bastante endeble entonces la estabilidad financiera que garantiza, o dicen que está garantizada, Caputo, Bausili y el presidente. Los dólares siguieron subiendo igual esta semana. Sí, por supuesto. Bueno, ¿cuál fue la respuesta del masismo? Bueno, llega a través del Vasco de Mendiguren, porque como Massa no habla, hablan por Massa. Claro. Dirigentes del Frente Renovador, ex secretario de Industria y Desarrollo Productivo, habló esta mañana en Radio con Vos y esta fue la respuesta. Segundo tema, no mide las consecuencias que pueden tener expresiones de ese tipo, porque indudablemente una expresión como la del otro día, bueno, destruye perjudica a uno de los principales entidades financieras del país, que sabemos que un banco es que vive de la confianza de los ahorristas, que son los que ponen el dinero en ese banco. Es clave la confianza. Cuando uno dice semejante cosa que suena a persecución, bueno, no cabe duda, si estás en ese banco quedas preocupado. Y segundo, vuelve otra vez, digamos, a contradecirse o a demostrar que lo que dice no tiene ningún sustento, cuando su propio ministro de Economía, y creo que también su propio jefe de gabinete, los desmienten, diciendo que eso fue una operación lógica de mercado,
Más, Caputo dijo que hasta era un elogio hacia el propio gobierno porque estaba cambiando una posición de cartera que daba mucha Bueno, ahí está, la confianza. explicación del Vasco de Mendiguren, masista, en este caso oficiando de vocero de Massa ante las acusaciones del presidente de desestabilizador, ¿no? al exministro de Economía. Bueno, pero así como Caputo desmiente a Milei, el Fondo Monetario ayer desmintió a Caputo. Es como una mamushka de desmentidas la que se está dando por estas horas. El FMI volvió a dejar pagando al ministro de Economía y también al presidente. La vocera del organismo, Yuri Kozak, dijo durante una conferencia de prensa este jueves que no hay un cronograma específico en relación a los supuestos fondos frescos que el propio ministro de Economía había prometido más temprano a la mañana en la misma nota con Feynman en Radio Mitre. También salió el fondo en defensa del director del hemisferio occidental, el chileno Rodrigo Valdés, a quien tanto Milei como otros dentro del gobierno le habían estado tirando. Bueno, el fondo dice, no papi, vas a tener que negociar con el chileno. Bueno, ¿qué había dicho Caputo más temprano en la mañana en Radio Mitre? Con Feynman, esto, escuchá. Con el Fondo Monetario, más allá de los tiros de elevación que hubo hace Con poco. Valdés. Con No, Valdés, re bien, la me dicen relación que con están negociando activamente. Sí, la relación con el fondo es buenísima. Te doy un dato que no dije nunca, pero el programa monetario, cuando que anunciamos ese famoso viernes, cuando Sí. se lo contamos al fondo, el fondo lo recibió con beneplácito y nos lo avaló en 48 horas. Debe ser récord en la historia del fondo que el fondo avale un programa monetario en 48 horas. No debe estar ni cerca, digamos, de haber hecho alguna cosa parecida. No, la relación es muy buena. Y me dicen que podría haber un nuevo acuerdo para septiembre. No sé que no diría- te gusta poner fechas, pero bueno. No, digamos, estamos empezando a hablar del nuevo acuerdo y y estamos empezando a septiembre hablar. parece poco, porque Sí. en general los acuerdos llevan un poco más, pero sí, seguro para Ahí está. este año. Nuevo acuerdo significa fondos frescos. Pará, Edu, que no Nuevo quiere acuerdo decirlo. puede significar fondos frescos, podría significar fondos frescos. Medio sí. como que estaba en una disyuntiva. ¿Y qué hago? ¿Chamullo? ¿Miento o no miento? Sí, 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 Y sí, se sí. lanzó a mentir. Dijo, ya fue, total, no se va a enterar el fondo que estoy acá charlando con Primera Feynman en la opción, radio. Dijo, miento. ya fue, miento. El fondo se enteró y a la tarde dijo, pues no, mi ciela, conmigo no estás hablando y no hay fondos frescos por ahora. Y además vas a tener que charlar con el chileno, el que no te gusta. Así que bueno, la desmentida del fondo, cachetazo además, cachetazo del fondo al gobierno nacional en un contexto en el que el gobierno necesita de los dólares del fondo, básicamente porque no los consigue de otro lado, porque no hay inversiones, no están llegando las inversiones, y porque, por ejemplo, el agro no está liquidando, está toda guardada en silobolsas y va a seguir sin liquidar hasta que no le devalúen, o hasta que no le den algún beneficio. Bueno, justamente por eso se dispara el dólar blue. Todo esto también generó mucho ruido en el mercado. Vos tenés al ministro de Economía desmintiendo al presidente diciendo que no hay bancos golpistas, diciendo que hay acuerdo con el fondo y a la tarde sale el fondo a decir no hay ningún acuerdo, acá no estamos charlando de nada. Genera incertidumbre. ¿De qué se alimenta el mercado, ese monstruito? De expectativas. Es muy ansioso, es un monstruito muy intenso, ¿no? Como que medio inquieto. Y se disparó ayer el dólar blue, la brecha ya está en el 60%, el nivel más alto en lo que va de la gestión de Javier Milei. Mientras tanto, Caputo insiste en que no va a haber una devaluación brusca, que es la que le está pidiendo un sector del mercado, ni una aceleración del ritmo mensual de la devaluación. Todos los meses vos tenés una devaluación del oficial de 2%. Hay quienes le dicen, che, lo tenés que llevar al 5%. Bueno, el gobierno dice, no, de ninguna manera, porque eso me impacta en la inflación, que es lo único que hoy tiene Milei como para agarrarse de algo y decir, estoy derrotando a la inflación. Bueno, las últimas declaraciones, tanto de Milei como la del ministro de Economía en ese sentido, de que no va a haber aceleración, de que no van a salir del cepo, la confirmación de que la salida del cepo cambiario no está en el horizonte, aumentaron la incertidumbre del mercado y en lo que va de julio, solo en lo que va de julio, el blue se encareció 100 pesos y se encamina a ganarle a la inflación por tercer mes consecutivo. Todo esto que hace, lo que venimos diciendo, aumenta la brecha, entonces la expectativa de devaluación, todos están esperando que el gobierno devalúe el oficial, el gobierno no devalúa, la brecha es cada vez más y así sucesivamente. También los dólares financieros reaccionaron al alza y están nuevamente en la línea de los 1.400. Vamos a ver qué sucede en las próximas horas. Por las dudas, ya tanto Milei como Caputo partieron rumbo a Estados Unidos a encontrarse con aquellos millonarios que no le van a dar ni un dólar. Está bien, bueno, es buena estrategia, irse lejos. Irse lo más lejos posible. Sí. Bueno, pasamos a la crisis de Milei en la economía real. Paro por tiempo indefinido en 4 plantas de Asindar en Santa Fe. Asindar tenía previsto retomar el lunes la producción, pero
Un anuncio de paro amenaza con frenar sus planes. Estamos hablando de la siderúrgica más grande del país, que tiene ya paradas 3 de sus 5 plantas, producto de la recesión, de la caída de ventas y de la demanda, y espera normalizar la actividad el lunes 15 de julio. Pero la UOM, la Unión Obrera Metalúrgica, prepara una medida de fuerza en rechazo de la propuesta salarial. El lunes va a haber una audiencia en la Secretaría de Empleo. Si no se llega a un acuerdo, el sindicato quiere parar por tiempo indeterminado. A Sindar le había anunciado ya a la UOM de Villa Constitución, a fines de junio, ahí en la provincia de Santa Fe, un freno de 3 semanas. En ese momento la compañía dedicada al acero, alimenta especialmente la obra pública y privada, había decidido profundizar la medida y estaban hablando de cerrar la planta por entre 120 y 135 días por lo que queda del año, es decir, de los 6 meses que quedan, trabajar 2. Bueno, el mes pasado, cuando informó esta decisión, la empresa anticipó que esperaba reactivar una de sus plantas el 15 de julio. Es su segundo parate en lo que va de 2024 y uno de los más abruptos de la historia. Para mí, yo insisto mucho con Asindar, para mí es un caso emblemático de la crisis de Milei. Emblemático. Es el corazón de la recesión se siente especialmente en ejemplos como este. Estamos hablando de grandísimas empresas siderúrgicas, las más grandes del país, de las más grandes del mundo, que están directamente parando, cerrando, ¿no? Cerrando y suspendiendo su producción. Bueno, veremos qué sucede en las próximas horas. Hablando de conflictos sindicales, el gobierno dictó la conciliación obligatoria en el conflicto de pilotos de aerolíneas argentinas. Por lo tanto, va a haber vuelos en el comienzo de las vacaciones de invierno acá en la zona metropolitana. Los gremios reclaman mejoras salariales. Pasamos a los presos por protestar. Ayer lo contábamos con profundidad en un informe de Gavi. El gobierno finalmente defendió la represión ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, insiste en el concepto de sedición, fue a la CIDH a denunciar sedición, es decir, que le intentaron hacer un golpe de Estado. Yo imagino a los de la CIDH viendo las imágenes. ¿Vos me estás hablando en serio? Yo los vi porque ¿Sí? Se podía ver en vivo Sí, la audiencia y fue, son muy respetuosos la gente claro. de la CIDH, pero la verdad que fue insólito. Pero era para decirle, ¿no? Insólito. ¿Vos me estás hablando en serio de un golpe de Estado por uno que prendió fuego una bicicleta? ¿Lo qué? Para mí deberían contestar, ¿lo qué? Bueno, nota de Carla Perellón, el Destape, cuenta que los enviados de Milei igualaron las protestas a intentos violentos para alterar el funcionamiento democrático en el país y pusieron como ejemplo, dicen, intentos destituyentes de 1989, las protestas de 2001. ¿Compararon esto compararon lo que sucedió hace poco en el Congreso? Claro. Con el estallido social del 2001. Con lo del 2017, que es como el trauma de Bullrich. Sí. Ahí es donde El trauma de Bullrich. de las 400 toneladas de piedra. Y ya no sé por cuántas toneladas van porque son cada vez más. Y la reforma previsional fue eso. Exactamente, fines de 2017. Y el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Julio Baños, tuvo que aceptar la propuesta de uno de los relatores especiales de la CIDH para que venga a la Argentina una visita de la comisión. Bueno, veremos, ¿no?, qué sucede con eso. Ahora, mientras tanto, mientras el gobierno denunciaba ante la CIDH que hubo sedición, de golpe de Estado y qué sé yo, acá en la Argentina liberaban a 2 de las 4 personas que quedaban detenidas en penales federales tras la represión en el Congreso. La Sala 2 de la Cámara de Apelaciones revocó este jueves las prisiones preventivas de David Sica y Cristian Valiente. Quedan detenidas solo 2 personas, Daniela Calarco Arredondo y Roberto de la Cruz Gómez. De todas formas, siguen procesados todos. La Cámara resolvió que Sica y Valiente sigan procesados por atentado a la autoridad simple y agravado, respectivamente. Ya no es golpe de Estado, sedición, ni nada, es atentado a la autoridad. Una patada a un policía, unos piedrazos, prendió fuego. No, todos los abogados dicen que es una barbaridad, Sí. que, digamos, incluso las figuras legales que ponen ahí, digamos, ni siquiera permitirían que estuvieran encanados en una comisaría común, mucho menos en un penal federal. Pero fíjate además que todo esto sucedía, ¿no? Esto que está diciendo la justicia, más allá de que continúan procesados y es ridículo, es absurdo, está diciendo nada de sedición ni golpe de Estado, hay atentado a la autoridad simple. Todo esto mientras el gobierno argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decía no, fue un intento de golpe de Estado. A la misma hora la justicia decía no, vayan. Tarde igual, demasiado tiempo, pero bueno. Confirmó también el procesamiento con prisión preventiva de los otros 2 por incendio y daño agravado, en el caso de ella, de Daniela, y atentado a la autoridad agravado y daño agravado en el caso de Roberto. Bueno, la que prendió fue una bicicleta. Sí, por eso te dice. Eso es, nada. Es excarcelable. Podrá ser un delito, Es qué sé yo, tendrá excarcelable. problemas con la justicia. Ahora, de ahí a creer que eso es un golpe de Estado. Claro.
faltó mucho, ¿no? Imagínate en Francia la de presidentes que hubieran caído, si hace caer un presidente que quemen cosas. Sí. No, y además, por cierto, esto vale la pena recordarlo, de todas formas, los que prendieron fuego un auto... esos no están presos. Los capuchitas que prendieron fuego el auto de Cadena 3, frente a todas las cámaras, todo filmado, frente a todas las fuerzas de seguridad, solitos ahí prendiendo fuego el auto, esos siguen sin ser identificados y sin ser detenidos. Y uno de los jueces que votó en contra, digamos, de no liberar a esos dos que todavía están detenidos, lo dice. Ah, claro. Lo dice Tráigame a aquellos. En su considerando de por qué quiere liberar a todos, dice, no se ve en las imágenes, o sea, se ven en las imágenes los tipos que prendieron fuego los autos y todavía no sabemos nada de ellos. Claro. Bueno, Ricardo Mollo, Trueno, León Gieco y otros artistas publicaron un video en el que exigen la liberación de los detenidos de aquella discusión por la ley Bases. Este viernes hay un festival, hoy hay un festival en Plaza de Mayo para reclamar su libertad y el cierre de esta causa absurda. Manifestarse no es delito. Libertad para todas las personas detenidas ya. Basta de persecución. Libertad a las personas que siguen estando detenidas. Seguimos alzando la voz para exigir la liberación de las personas detenidas injustamente en penales de máxima seguridad. No es delito manifestarse ni pensar distinto. Libertad ya para ellos. Manifestarse no es delito. Exigimos liberación urgente de todas las personas detenidas. Sobreseimiento y cierre de las causas. Libertad para todas las personas detenidas ya. Libertad para todas las personas detenidas ya. Libertad para todas las personas detenidas ya. Este viernes 12 de julio va a estar sucediendo este festival solidario. Ahí está, festival esta tarde, 15 horas, festival solidario en Plaza de Mayo, exigiendo, como ustedes ahí escuchaban, la liberación de los que permanecen detenidos y el cierre de la causa absurda que se les ha iniciado a los que incluso ya fueron liberados. Bueno, de todas formas, Patricia Bullrich se prepara para futuras manifestaciones, se está armando, literalmente, para armas sí hay plata. Bullrich suma compras en dólares y sin control, más de 12 millones de dólares, la mitad en esa moneda, en pistolas, escopetas y camionetas. Mirá, nota de página 12 de Karina Micheletto, cuenta ahí que la ministra Patricia Bullrich vuelve a otra de las costumbres que caracterizó su primera gestión cuando era macrista, los gastos exorbitantes en compras directas para las que sí hay plata, pero no control ni necesidad de mayores explicaciones. En el boletín oficial de ayer se destacó la publicación de 2 resoluciones que dan cuenta de que el Ministerio de Seguridad gastó más de 12 millones de dólares en pistolas, escopetas, patrulleros y camionetas 4x4 para las fuerzas federales por contratación directa, sin necesidad de pasar por los mecanismos de control, de contralor técnico de precios establecidos para las compras de esta magnitud en organismos públicos. Y es más, ni siquiera se menciona en la resolución cuánto se compró de cada cosa por esa cantidad final de dinero. Se sabe cuánto gastaron, no en qué gastaron cada cosa, pero más o menos ahí están los montos. Entonces, el vericueto jurídico que justifica tamaña erogación sin control es que se las presenta como una contratación directa encuadrada en razones de emergencia. Y a falta de emergencia en seguridad declarada en el país, que fue uno de los primeros artículos que se votaron en la ley Bases cuando era ómnibus, y de las emergencias que le quitaron en el Congreso al gobierno nacional, se apela a la mención del comité de crisis que se formó en marzo pasado en Rosario tras el escándalo, ¿se acuerdan del asesinato del playero y otros crímenes que se dieron todo en simultáneo? Bueno, es con ese comité de crisis que argumentan urgencia para comprar sin control 12 palos verdes de armamentos, que entre otras cosas, por las características de lo que se observa ahí, son básicamente municiones para reprimir. Antidisturbio, claro. Antidisturbio. Por tanto, no es para reprimir un delito, para ir al combate del crimen organizado. Digamos. No, esto es todo antidisturbio. Claro. Escopeta, bala de goma, gases. Por lo tanto, Patricia Bullrich se está armando para futuras protestas, ¿no? También. Bueno, por supuesto, no, nada de plata para comida, los comedores, no, todo eso. Bueno, obviamente. ¿qué querés, Matías? Obviamente. No hay plata para algunas cosas, sí hay plata para otras. Bien, hasta ahí entonces lo que pasa en la Argentina. Pasamos a Colombia. En la realidad, viajamos a Estados Unidos, a la ciudad de Nueva York, pero sí es cierto, para hablar de Gustavo Petro. Pero bueno, se Petro, encuentra... te vamos a ganar el domingo, yo te aviso. No. Petro, quien habló ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, fue a hablar de la implementación de la paz en Colombia. Escuchamos un fragmentito. Según la estadística de la OCDE, es el país más desigual del mundo. Es por eso que es violento. Mientras no se construya equidad
que significa construir democracia, esa violencia seguirá reemplazando los acuerdos de paz por cadáveres. El enorme desafío que le toca a Colombia en su conjunto y en este momento a Gustavo Petro. Las declaraciones de Petro se dieron en una sesión dedicada a analizar los avances trimestrales de los acuerdos. No suele participar, esta vez sí. En esa sesión el presidente defendió una especie de plan de choque para garantizar el avance de la paz total en Colombia. Les doy un ejemplo. Pidió que a Colombia le quiten lo que llaman el riesgo de endeudamiento, que son del orden del 8-9%. Estamos hablando de los intereses de la deuda, una cifra multimillonaria, un dinero que se podría destinar, según Petro, a la implementación de los acuerdos. En total, el mandatario propuso una decena de medidas, entre las que se destaca, por ejemplo, la creación de un llamado Pacto Nacional en el que participe el liderazgo político, social y económico para poder llevar a cabo una reforma, por ejemplo, una reforma rural integrada, un plan de salud, un plan de vivienda, todo eso con el fin de integrar los territorios en conflicto al desarrollo nacional o, por ejemplo, con el fin de excarcelar a 35.000 campesinos por producir hoja de coca. Siempre se supo la firma de los acuerdos de paz en su momento, en 2016, de Santos con la FARC, ¿no? Sí. No son un punto de llegada, claro, sino un punto de partida para lograr la paz. Hoy la implementación de esos acuerdos está muy demorada y Gustavo Petro está buscando darle un empujón. Hasta ahí, amigos, entonces, el resumen imposible de Maldita Suerte. Maldita Suerte. Una mirada absurda